República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Universidad Bolivariana de Venezuela, Centro de Estudios de la Comunicación Social. Núcleo de Estudios TIC, Educomunicación y Sociedad TICES. En la tercera Convención de Comunicación Social y las Tecnologías Libres, COMSOTIL 2021, presentamos la ponencia La comunicación, educomunicación, sociedad y la formación en comunicación social en las universidades venezolanas, a cargo del profesor Carlos Carreño, docente del programa de formación de grado en comunicación social, sede Caracas, especialista en docencia universitaria y doctorante en educación. Primero fue la comunicación y de allí a la educación. La comunicación puede asumirse como un intercambio entre seres vivos que establecen un código originario para lograr entenderse en un momento determinado. Antes de la oralidad, la gestualidad quizá fue el origen de ese intercambio, donde quedan hasta muestras del arte rupestre como deseo de expresar hechos por quienes los vivían o presenciaban en un momento determinado. Posteriormente, la escritura y la capacidad de enlazar contenidos darían origen a distintas culturas en las cuales los niveles sociales, según la función que se desempeñaba, eran las estructuras que les permitía a cada individuo dedicarse a rudas faenas o a la búsqueda de lo sublime a través de las artes. De todo ello, hay evidencias que han sido compiladas por investigadores a lo largo de los siglos, para ser colocados como elementos de consulta a solo un clic de la época en que vivimos. Objetivos de la educación tradicional. La educación, por su parte, como elemento formativo, tiene sus orígenes desde la iglesia tradicional. Apunta a insertar en el ideario de cada individuo un control casi total que le permita presencia aún en momentos de soledad o ausencia de los regidores de la vida de los monasterios. Julia Varela y Fernando Álvarez Uria, en su obra Arqueología de la Escuela, la máquina escolar, comparan a la escuela como una maquinaria donde cada engranaje fue cuidadosamente colocado con un propósito particular. Sostiene que los poderosos han realizado variados estudios históricos de la educación que solo ocultan las funciones reales de las instituciones educativas, ya que éstas solo constituyen los pilares de su posición socialmente hegemónica. De esta forma, los poderosos conciben a la escuela como algo que existió siempre, naturalizándola y haciéndola universal, tomando como antinatural todo aquello que la cuestione. Posteriormente, ampliado el espectro de formación a las sociedades coloniales, la educación se subdividía en quienes debían ir a las escuelas públicas para aprender elementos básicos que les permitieran entender su función ante la vida o ante los ojos de Dios, según la Iglesia, y los que, amparados en su abolengo, eran formados por preceptores particulares para desempeñar los cargos de dominio en la sociedad. Según la estructura que plantea y critica Mario Kaplun en su obra Una pedagogía de la comunicación, debe abolirse por completo el sistema basado en los direccionamientos tradicionales que mutilan la capacidad de pensamiento y creatividad en los estudiantes. Esta obra, tanto en su texto como en consideraciones generales reforzadas con inobjetables caricaturas, desmonta, pieza por pieza, los modelos educativos castrantes y autoritarios surgidos en los centros de enseñanza como una prolongación de la imposición del poder del que debe enseñar sobre el que debe aprender. Cuando abordamos la obra de Paulo Freire, se puede apreciar que va en la misma sintonía al describir a un sistema educativo cuya repetición en el tiempo va mutilando en cada estudiante los mejores atributos de creatividad y encuentro consigo mismo. ¿Cómo podemos interpretar la educomunicación? Un estudio desarrollado por Andrés Chiapela Verde y Vivian Arias Vallejo, titulado La educomunicación en entornos digitales, un análisis desde los intercambios de información del año 2016, nos señala que enseñar y aprender significa mucho más que enviar o recibir información. Este proceso sigue siendo estructural dentro de las dinámicas de aula o como parte de una experiencia formativa mediada por TIC. Otro aspecto a analizar desde la perspectiva educomunicativa
vista desde los intercambios de información en procesos formativos presenciales apoyados en TIC, se enfoca principalmente en la ampliación de una generalizada unidireccionalidad en la transmisión de información centrada en el docente, según Salinas 2009, hacia una incipiente bidireccionalidad e inclusive multidireccionalidad, haciendo que la transmisión de información se transforme durante un proceso comunicativo en intercambios. Retomando la obra de Mario Kaplún, podremos asegurar que precisamente en una era donde las tecnologías se posicionan en el mundo, donde las posibilidades de tener contacto con otras culturas es cada vez más fácil, la educomunicación tiene una enorme responsabilidad: contextualizar la interculturalidad para que surja la formación de un criterio mucho más abierto. La educomunicación coloca entonces a los alumnos y al maestro en un compartir constante de saberes, dejando que el conocimiento sea mucho más flexible de asimilar y que permita tener un impacto en el modo de participar en la sociedad. De ese modo, el aprendizaje deja de ser autómata y enfocado simplemente a la memorización. Su razón de ser es la de darle un nuevo rumbo a la sociedad, para que ésta tenga una visión más crítica, integradora y realmente educada, comprometida con la identidad de cada persona. La educomunicación y su impacto en la sociedad. En su obra Desafíos de la educomunicación y alternativas pedagógicas en la construcción de la ciudadanía, Gladys Daza de Hernández, en el año 2010, asegura que la formación familiar y escolar debe iniciar a los niños y jóvenes en los lazos de cooperación, de solidaridad y humanidad. Los manuales de convivencia son una herramienta que puede ayudar a la vivencia cotidiana de legitimación del otro como un interlocutor válido en la interacción de las relaciones sociales. No es una tarea fácil en un mundo que se deshumaniza con fenómenos tan perversos que provocan el repudio universal. Estos actos atroces son transmitidos sincrónicamente por todos los medios a nivel global. Esas escenas interiorizadas por el público van conduciendo a la insensibilidad y al despojo de los valores éticos y estéticos necesarios para la construcción ciudadana. El culto al dinero fácil lleva a las jóvenes generaciones a la renuncia de los ideales altruistas encomiables y a no tener referentes de imitación diferentes a los ídolos modernos de la música, el deporte, la actuación, el modelaje, la apariencia física, el culto al cuerpo y todo lo que conlleva la supremacía del tener sobre el ser en sentido estricto. Tenemos entonces una presencialidad de lo que describimos como educomunicación en cada actividad que se desarrolla en cualquier ámbito social. Tanto enseñar como aprender, transmitir conocimientos adquiridos y que estos se vayan alimentando de nuevas informaciones o descubrimientos son la esencia del legado para las nuevas generaciones de la humanidad. Sin embargo, hallamos fuertes limitaciones al pretender que esto se convierta en un legado abierto sin mayor interés que el deseo porque las nuevas generaciones puedan recibir el testigo. A pesar de que las tecnologías están allí, disponibles a quien las aborde, solo quien tenga la venia de las grandes corporaciones que dominan al mundo podría avanzar en su uso efectivo, lo cual es imposible, puesto que a estos poderes solo les conviene el mantener la mayor masa posible de un público cautivo en sus designios y por ello, para la fecha presente, las tecnologías libres han encontrado cerrados los caminos para una verdadera difusión dentro de lo que se ha dado por llamar la sociedad del conocimiento o sociedad de la información.